Muy buenos días, oyentes de todo el país. Estamos ya en ampliación de noticias con Armando Canchán. Armando, muy buenos días. Hola Raúl, amigos, ¿cómo están? Tenemos efectivamente un día muy especial, como ya lo hemos estado viendo a lo largo de la mañana, y durante todo el día vamos a tener situaciones pues dramáticas, intensas y difíciles al mismo tiempo, teniendo al mismo tiempo pues una serie de otras noticias positivas que también vamos a ir desenvolviendo poco a poco. ¿Nos vamos a Tumbes o no? ¿Estamos en comunicación? No, todavía vamos, dentro de un momento vamos a conversar con nuestro enviado especial, Mariano Calvera. Entre tanto, está en nuestros estudios la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para conversar sobre la convocatoria al Premio Nacional Ambiental Antonio Braque, edición 2018. Como sabemos, el Ministerio del Ambiente pues es una de las organizaciones que intensamente trata de ponerse a la altura de los tiempos y donde el país tiene dificultades enormes todavía y situaciones intolerables en algunos casos, y en general la necesidad de tomar una conciencia cívica colectiva que fundamentalmente pues nos garantice que estamos todos preocupados por la mejora y cuidado del medio ambiente. Ministra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes y gracias por la oportunidad. Bueno, cuéntenos un poco, a ver, este es el cuarto año ya del premio. Del premio. Es un premio nacional. Ambiental Antonio Braque, que por supuesto es un nombre también egregio en ese sentido y de gran recuerdo para nosotros. Fuimos uno de los partícipes intensos en toda su generación de trabajo y toda la creación de este ministerio. Sí, efectivamente. Justamente Antonio fue el primer ministro del Ambiente y este premio es también una manera de recordar su trabajo y el aporte que hizo al país. Y lo que se busca con el premio es básicamente reconocer e incentivar, ¿no? Tenemos 3 categorías: Perú limpio, que está vinculado a todo lo que es calidad ambiental, el uso adecuado, por ejemplo, de los residuos, en el sentido de ponerlos en valor, promover el reciclaje, ¿no? Ecoeficiencia. Tenemos la categoría de Perú natural, que está vinculado a toda la parte de bionegocios, todo el tema de cómo mitigamos el cambio climático, ¿no? Nos adaptamos al cambio climático, y ahora estamos incluyendo una categoría más, que es la parte de ciudadanía, la categoría de ciudadanía ambiental. Porque creemos que en realidad todos los ciudadanos y ciudadanas podemos contribuir. Y hay iniciativas interesantes en los colegios, en los jóvenes, en las universidades, pero también en muchos emprendedores. Y conocemos poco de lo que la gente está haciendo. Entonces, el premio es como una ventana de oportunidad para nosotros, para recabar esa información y reconocer, brindar una distinción a esa gente que está apoyando y aportando al país y que normalmente es invisible, ¿no? Entonces, por eso es que el premio para nosotros es tan importante, porque además normalmente se recibe 60% de postulaciones de regiones, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. Pero me gustaría que nos diera usted un poco el cuadro en general en el que nos desenvolvemos. Es decir, hay una gran expectativa nacional desde la creación de este ministerio y en general la situación, sin embargo, sigue siendo muy complicada y dramática en algunas instancias. Fundamentalmente lo que se trata no solo es pues de ganarse, por supuesto, a la opinión pública y a la ciudadanía en tareas de defensa del medio ambiente, sino fundamentalmente pues también de resaltar, destacar, premiar aquellas evoluciones y actividades centrales, digamos, en defensa del medio ambiente, empezando por el de la basura, que es un tema terrible en todas las ciudades del país, en realidad. Sí. Nosotros, cuando empezamos esta gestión, hicimos un mapeo más o menos de cuáles eran los temas más sensibles para la población. Y 2 temas saltaron fuertemente, ¿no? El tema de los residuos sólidos y el tema del tratamiento de aguas hervidas. Son 2 temas que a la población les preocupa mucho, porque la mayoría de aguas se tiran al río, a los lagos, sin ningún tipo de tratamiento. Y por otro lado, los residuos sólidos se tiran en cualquier lugar, ¿no? Muchos ríos, nosotros lo tenemos acá con el río Rímac, la gente los usa de botaderos, ¿no? Y los alcaldes no han tenido la capacidad, por diferentes razones, de hacer una gestión adecuada. La Ley General de Residuos Sólidos se cambió a finales del año pasado, y un cambio muy, muy importante que se dio es que por primera vez se reconocía que lo que nosotros llamamos basura, entre comillas, podía tener un valor,
y que había que incentivar. Una reutilización. Exactamente, una reutilización. Y había que incentivar eso, ¿no? Entonces se han empezado a destrabar algunas trabas que existían, porque antes yo no podía, por ejemplo, hacer compostaje y luego ese compost poder utilizarlo, venderlo. Y eso es algo que necesitamos que la gente sepa. Cuando dice compostaje, ¿qué cosa es? La mayoría de residuos sólidos que se producen en el país son residuos orgánicos, ¿no? Y entonces esos residuos, por ejemplo, los agricultores los queman. Sin embargo, podríamos almacenarlos en un lugar, ponerles un tratamiento básico que podría ser con acerrín, con cal, con hojas, ¿no? Con los propios residuos del mercado, por ejemplo, y eso, después de unos meses de descomposición, se convierte en un abono extraordinario. Yo estaba hace poco conversando con la gente de Ucayali, ¿no? Y Ucayali me decía, ministra, por favor, convence al ministro de Agricultura para que nos manden guano de islas como abono. Y le decía, pero por favor, aquí en Pucallpa, ustedes, la mayoría de residuos que tienen son orgánicos y además tienen un montón de acerrín de la industria forestal. Esa mezcla es poderosísima para generar un abono extraordinario. Pero en vez de procesarlos y darles valor, los tiramos al río. Bueno, entonces esto supone pues un trabajo por lo pronto de coordinación con los municipios. Así es. Y con una serie de grupos sociales que tengan, por supuesto, representación, dirigencia y diligencia. Y esto es uno de los temas en los que necesitamos ser muy proactivos. Yo siento que tal vez a veces, como el Ministerio es ente rector en el tema de residuos sólidos, o sea, da el marco normativo, pero el que hace la gestión propiamente es el municipio. Y ahí creo que hemos entendido poco nuestro rol como ente rector, estar esperando, dar el marco normativo, pero en realidad acá es un tema en el que tenemos que salir, ¿no? Cada lugar donde yo voy, aunque ustedes no lo crean, puedo ir. La vez pasada he estado en Huaytará, porque teníamos el mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos por el agua, ¿no? Este tema entre Ica y Huancavelica, que ahora la gente de abajo de Ica va a poner un aporte voluntario y con eso se crea un fondo para la cuenca, la parte alta de la cuenca. Pero después de ese evento me fui a visitar el botadero. Y cada lugar donde yo voy, le pido al alcalde que me lleve, ¿no es cierto? Y vemos juntos. Alcalde, usted tiene un terreno, ¿qué le falta? Asistencia técnica. Tengo un expediente que lo he mandado para evaluación, pásenoslo, les damos asistencia y ahora estamos abriendo la posibilidad y estamos muy activos en promover el tema de obras por impuestos, por ejemplo, que es algo que en realidad no hemos sabido aprovechar nosotros muy bien y no tenemos obras por impuestos que se hayan hecho para la gestión de residuos. Ahora, esa es una ventana interesantísima. El otro emprendimiento que parece ser que se cae de maduro es el poder convencer pues a empresarios, a una serie de actores que puedan efectivamente usar justamente metodologías que les permitan industrializar todos esos sistemas, mejorarlos y producir incluso ganancias. Bueno, de hecho... ¿Cuánto de intervención privada estamos propiciando? Una cosa interesantísima que existe es que hay empresas que importan chatarra. O sea, una de las cosas que yo me he sorprendido es la cantidad de empresas que importan residuos de otros países aquí. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿y ustedes por qué no compran aquí? ¿No? Porque nosotros también generamos residuos, por la informalidad. Entonces, ahí, uno de los temas críticos es cómo atacamos la informalidad. Y nuevamente tenemos una oportunidad extraordinaria. Yo conversaba la vez pasada con la industria, que yo quiero reconocer que la industria está poniendo su cuota, su parte. Estábamos hablando del tema del reciclaje de botellas. Y la industria me decía, ministra, nosotros ya hemos invertido para tener maquinaria que pueda producir botellas de plástico con el 100% de material reciclado. Y eso es extraordinario. ¿Y en cuánto están? En el 20%. ¿Y por qué están en el 20%? Porque no tenemos oferta. Pero es imposible que no haya oferta. Tenemos millones de botellas de plástico que todos los días consumimos. Sí, pero esas botellas, los recicladores que existen, que las recolectan, son informales. Claro. Entonces yo no le puedo comprar si no me da factura. Volteo, porque estábamos en una reunión con un alcalde, el alcalde de San Miguel, y le digo, alcalde, ¿y usted cómo anda con el reciclaje? Bueno, ministra, nosotros reciclamos solo del 30% del territorio del distrito. ¿Y por qué solo el 30%? Ah, porque no tenemos a quién venderle. Entonces le digo, pero está acá, ¿no? ¿Y usted cuánto le podría comprar? Todas las botellas que nos traiga. ¿Y usted podría formalizar a los recicladores? Por supuesto, si tenemos un mercado asegurado, formalizamos
para recolectar en el otro 70% del distrito y nosotros les damos asistencia técnica para que se puedan formalizar. Porque esos recicladores que reciclan 30% del distrito, cubren el área, que recogen y cubren esa área, ya están formalizados. O sea, ellos sí tienen factura. Entonces sería muy fácil añadir un poquito más de gente, se genera empleo de calidad, empleo formal, y se contribuye en este tema de no introducir plástico nuevo, digamos, el sistema, sino el concepto de economía circular, que también es un tema que necesitamos abordar. Vamos a hacer una pausa y continuamos. 8:17. Continuamos conversando con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que nos está dando en realidad una serie de, ¿cómo diría yo?, de perspectivas que en realidad el país anda descuidando. Es decir, efectivamente, pues la basura es un contaminante principal y peligrosísimo, y sobre todo aumenta en la medida en que las ciudades crecen. En general es un fenómeno principalmente urbano, aunque también, por supuesto, se cumple algunos de los problemas también a nivel rural. Lo que parece ser interesante es justamente el lograr que intervenga pues la acción privada y de manera organizada, porque lo que tenemos también, y eso es lo que nos estaba contando ahora en la pausa la ministra del Ambiente, tenemos una actividad subrepticia, por así decirlo, de las propias comunidades que se han organizado pues una función de limpieza, pero después han descubierto que efectivamente se puede hacer retratamiento de toda esta basura y al mismo tiempo utilizarla para beneficio económico. Es decir, en otras palabras, la comunidad ha cobrado conciencia de que se pueden hacer cosas, pero lo que se requiere ahora es la formalización de muchas de esas actividades empresariales. ¿Cómo camina todo este ritmo? Miren, hace como 15 años yo vi la mejor experiencia que he visto en tratamiento de residuos sólidos. En Pampas, en Tayacaja, en Huancavelica, un alcalde tenía el problema de que los agricultores dejaban los envases de fertilizantes, que eran bolsitas plásticas o envases de plástico duro, en sus campos. Regaban por gravedad y todo terminaba en el río. Perdieron la condición de productores orgánicos, sembraban papas, ¿no? Y era un desastre, uno veía los campos y veía plástico por todos lados. Ese alcalde buscó cooperación, hizo su relleno sanitario y su planta de tratamiento. Muy chiquita, muy, de verdad, básica. Pero básicamente lo que hizo fue utilizar los residuos sólidos orgánicos, que eran la mayoría que ellos producían, y generó compost. Y entonces regalaba el compost a los agricultores con dos condiciones: que recogieran todas sus bolsas de pesticidas y que además mantuvieran limpio sus campos, ¿no? Y entonces empezó a regalar el compost. Y ese compost lo empezaron a usar de abono. Fue tan bueno que ya no necesitaron fertilizantes externos y empezaron a recuperar todo este tema de la producción orgánica, añadieron valor, generaron limpieza y sacaron el plástico de esa zona. Le dieron valor, y eso es lo que necesitamos encontrar acá, ¿no? Nosotros vemos en muchos casos iniciativas súper interesantes, pero que no se conocen. La vez pasada estábamos conversando con la gente de la Municipalidad de Surco. Hay una planta de tratamiento muy interesante, o sea, ellos procesan el plástico, pero generan muebles también. O sea, yo estoy comprando unos muebles para mi terraza, porque son no solo bonitos, sino perfectamente bien hechos y de calidad. Pero claro, uno diría, oye, ¿qué te vas a sentar en una llanta vieja?, ¿no? Pero son realmente buenísimos y nadie lo sabe. Entonces, necesitamos visibilizar estas iniciativas también, porque la gente no sabe todo lo que podemos hacer con reciclaje. Recorremos las calles... O sea, no sabemos dónde terminan las llantas, para empezar. Exactamente. Que es un tremendo problema. Y fíjense, una cosa que es bien interesante, ¿no? Conversamos con agricultores en diferentes lugares del país y se quejan de que su principal problema es el agua, ¿no? Que va a faltar el agua. Y todo el mundo se preocupa cuando sacamos las cifras de la pérdida de glaciares que tenemos. Uno de los principales detonantes de la pérdida de glaciares son las quemas que hacemos. Porque cuando quemamos en la costa caña, pajilla de arroz, la cáscara de café, cualquier cosa, las micropartículas vuelan,
¿no es cierto?, se genera lo que se llama el carbono negro y se asientan en los glaciares. Y resulta que estas partículas que son de color negro atraen más la luz. Y eso hace que los glaciares se derritan más rápido. Entonces, los agricultores que están preocupados por el tema del agua no saben que ya ni siquiera es indirectamente, directamente están contribuyendo al quemar con que se pierdan los glaciares y se pierde el agua que ellos necesitan. Entonces, esto es un tema de información, pero también de toma de conciencia, porque todos podemos contribuir. Muy interesante en realidad, sobre todo nos está abriendo usted una ventana de oportunidad, ¿no es cierto? Porque lo que me parece notable es justamente el hecho de que a la concurrencia de la necesidad, en fin, de que el ambiente esté limpio, se añade la posibilidad de tener un tratamiento no solamente científico, sino además económicamente rentable, es decir, que hay allí una manera de respuesta directa que no depende ni de los gobiernos ni de las autoridades, sino fundamentalmente de la propia colectividad organizada. Y eso es lo que yo creo que no hemos sido suficientemente capaces de presentarle a nuestra sociedad, el hecho de que el tema ambiental no tiene que ser visto como un costo, tiene que ser visto como una inversión. Cuando conversamos con las industrias, grandes, pequeñas, medianas, que realmente apostaron por hacer mejoras en los temas ambientales, en su cadena productiva, lo que encuentran es que han añadido valor a sus productos y por otro lado han reducido costos. O sea, pensaban que iba a ser una carga, pero en realidad ha sido un beneficio. A mí me encanta pensar en el tema de las plantaciones forestales, ¿no? Esa es una cosa que nuestro país todavía tiene una oportunidad extraordinaria. Imagínense ustedes que hace 10 años Chile ya vendía vino carbono neutral. O sea, calculaba las emisiones que generaba por el cultivo de uvas y esas emisiones las compensaba con plantaciones. Y entonces entró a mercados como Alemania, como otros países, que lo que quieren es que uno tenga una huella cero, ¿no es cierto? Si yo genero emisiones por el uso de agua, por el uso de energía, tengo que compensarlas de alguna manera. En el Perú podríamos hacer exactamente lo mismo. Toda la agroexportación de la costa podría perfectamente compensar su huella ambiental con plantaciones forestales en las zonas degradadas en Amazonía o en la sierra. Esa vinculación no la hemos hecho. Y estamos perdiendo mercados a los que no accedemos porque ese plus te lo da el tema de generar valor desde el punto de vista ambiental, ¿no? Muy bien. Bueno, sumamente interesante, la verdad, y cuente usted con todo nuestro apoyo porque en realidad estamos hablando de todo un trabajo social, tecnológico, que está al alcance de la mano del ciudadano. Es decir, aquí, más que la autoridad, lo que interesa es que justamente la ciudadanía, las empresas, los emprendimientos sociales tengan en cuenta la posibilidad de tener pues un desarrollo muy amplio y una perspectiva interesantísima de limpieza, por un lado, pero también de gran desarrollo empresarial. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. A ustedes. 8:25 de la mañana, una pausa.